descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 eres mi paz. Shalom, 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 tú eres mi paz. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Te adoramos, como la lluvia se derrama. Sí, Señor, tu lluvia de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel
tenemos honor y tenemos hambre de ti, Señor. Hambre de ti, Señor. Hambre de tu presencia, Señor. Hambre de tu presencia, Señor. Hambre de ti, Señor. Hambre de tu presencia, Señor. Oh, te anhelamos más. Oh, te anhelamos más. Te anhelamos más, Señor. Tus ríos inunden las naciones. Llena nuestras ciudades y nuestras vidas de danza, Señor. Llena de tu gozo nuestra ciudad. Oh, Señor, te anhelamos. Te anhelamos. Tenemos hambre de tu presencia. Hambre de tu presencia, Señor. Habla con el Espíritu Santo de Dios. Habla con Él. Generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles.
Padre, te agradecemos por la oportunidad que tenemos esta noche para hacer esta programación, cual será completamente, como siempre, dedicado a tu gloria y a tu honra. Y te queremos agradecerte también por las bendiciones en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos, en nuestra familia. Gracias por haber dirigido nuestros pasos, nuestros pensamientos. Gracias por dejarnos morar en la sombra de tus alas protectoras. Y te pedimos, Padre, que seas misericordioso para las personas que en este momento están andando por las tinieblas, que todavía no te conocen. Toca sus corazones, Padre, y tómalos por la mano y tráelos tan cerca de ti para que puedan experienciar tu gloria, tu amor, tu santidad, tu bondad, y para que sus labios van a proclamar: he tenido un encuentro con el Dios soberano, el Dios verdadero, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque cada lengua va a testificar que tú eres santo, que tú eres Dios, y cada rodilla se doblará ante ti. Padre, te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que hoy están sufriendo de quebranto de salud, que hoy están enfrentando un nuevo día, enfrentando las consecuencias de enfermedad. Te pedimos también para que seas ánimo, fuerza para las personas que hoy están desanimados, que han perdido la fuerza, que están cansados, porque tu palabra dice: todo lo que es cargado y cansado puede venir hasta mí, donde podrán recibir reposo. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en los últimos días y lo que aún vas a hacer en los días que están por delante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 10 de marzo. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local, aquí en Holanda, cuando conjuntamente vamos a dar la gloria a nuestro Padre Celestial, la gloria al nombre que resalta sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú
cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira luz mas di dia y mi no sobra forza mas no me do entregar. Una lágrima brota en el corazón, se apaga el sol,
llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio, viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llora el firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes, si llueve en mi alma, llueve llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se apenas se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta, lágrimas benditas que hoy tú me secas. El sol de justicia se inclina y me escucha, me atrapa en sus brazos, siento tus caricias, secando mi llanto, encuentro sentido para seguir vivo. Se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta, lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras, bendito el momento donde esto empieza, si lloro en secreto, si lloro en silencio, encuentro tu calma que es mi respuesta, tu paz que me envuelve, aunque no la entienda. Bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, benditas las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, benditas las lágrimas que hoy tú secas,
Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa. Bendita tu risa. Bendito el momento, bendito el lugar donde aquel desierto comenzó. Porque entonces allí yo entenderé que tú eres el Señor, que tú eres el sanador, que tú eres el restaurador, que tú me amas, me abrazas y me cuidas, mi buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque solo tú, porque solo tú tienes el control, tú tienes el control. Nunca me abandonarás, nunca me abandonarás. Antes de nacer me pensaste, antes de existir me señalaste, desde que nací me cuidaste, con tu gran amor me has sustentado hasta aquí. Muchas veces te he fallado, mas tú nunca me has dejado. Te he ofendido y no he logrado responder a tu llamado, pero tú, mi fuerza, mi luz, mi paz, mi consuelo, mi aliento, mi guía, el faro que guía mi vida eres tú. Por eso te pido, trabaja conmigo, quebranta mi amigo, yo quiero agradarte, Jesús. Quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera. Quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera. Y antes de nacer me pensaste, antes de existir me señalaste, desde que nací me cuidaste, con tu gran amor me has sustentado hasta aquí. Muchas veces te he fallado, mas tú nunca me has dejado. Te he ofendido y no he logrado responder a tu llamado, pero tú, mi fuerza, mi luz, mi paz, mi consuelo,
aliento, mi guía, el faro que guía mi vida eres tú. Por eso te pido, trabaja conmigo, quebranta mi amigo, yo quiero agradarte, Jesús. Quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera. Quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera. Y aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Y aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Y aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Y aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera. Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que ya hemos cruzado las 8 menos cuarto aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Y queremos enviar un saludo, una palabra de bendición y también un deseo de un gran shalom para nuestra gente en Den Bosch. Amarielis Azet, Joven, Dairin, el varón Owen, y también para los pequeñitos, Miliano, Keidon y Shurel. Para Bernadette Damasco en la ciudad de Zandam, aquí en Holanda, para Hernán y Sandra Trinidad, para Luis y Rosaura Ramírez, Sara Betancourt y su casa y familia completa, también para Luz Marina Blanco, José Brechmoder y nuestra gente que nos está sintonizando desde Suecia, tía Viola, Johnny, Irene y Lien, la familia completa, especialmente para ustedes
he seleccionado la próxima canción. Déjame sentir tu gracia sobre mí. Borra mis rebeliones y lo que antes fui. Lávame con tu sangre redentora. Sacia mi corazón que sediento está de ti. Unge mi cabeza con aceite, oh Dios. Que tu Espíritu Santo pose sobre mí. Restaura mi corazón, que sediento está de ti. Y por siempre a tu lado quiero vivir. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Oh. Úsame a tu manera, oh Señor. Que tu gracia no se aparte nunca de mí. Envuélveme con el fuego de tu Espíritu, que para siempre quiero estar atada a ti. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Cúbreme con tu manto, envuélveme en tu fuego. Tú eres mi esperanza. Cúbreme con tu poder. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, 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 hazme de nuevo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y estamos de nuevo con ustedes en este lunes 10 de marzo. Queremos enviar un saludo para nuestra gente
en Venezuela, para tía Mireia y la familia Natale en Caracas, también para Natalie Flores en Corro y también Jessica Benaria y también para nuestra gente de Venezuela aquí en Holanda, Adorable Salas y su familia completa, y también para Armando y Jessy Rincón, para nuestra gente de Colombia, Isaac y María Eugenia Paternina, para Urvin y Ruli Albertes, para Etlin La Cruz, Seti La Cruz, Nalda La Cruz, la familia La Cruz por completa, y también para Urvin Streidel en la ciudad de Amsterdam. Para ustedes tengo la próxima canción. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado, por tus llagas en la cruz fuimos sanados, sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos. Perdonas y redimes el pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, yo no temeré, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, contigo yo danzo, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino. Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, contigo yo voy, danzando en cada temporada. Así mismo, en cada temporada vamos cantando, alabando, danzando.
Ya casi llegamos a la sección del mensaje de la semana, pero primeramente vamos por una canción más, cual la vamos a dedicar con mucho cariño, también con deseo de bendición y un fuerte abrazo en el amor de Cristo para Romanda Molina y su familia, y también para Eric y Mila Soleyana, Ronchi y Magali en la isla de Bonaire y su familia completa, para Papa Winkler, Cheresca, Juni, Fernando, Marcelo, para John Richards en la isla de Aruba, y también para Harry y Sigrid van der Woude, Cedric Martenson en Curaçao, y Gerald y Judesca Doval y su casa y familia completa, nuestra gente allá en Holanda del Norte, Monnikendam. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Espero que les guste. Rey de Reyes y Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las tienen. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira a luz mais de dia e me não sobra força mais. Não me não entregar. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera. En una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz, pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella.
Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz, te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida, se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste.
Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar. Y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen, tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra Él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y Él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros.
pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo, Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo, consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo, he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir. Bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a Él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo, te encomiendo mi espíritu.
En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo: Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe, como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir: quiero saber cuando me vaya de aquí hoy. La Biblia dice: el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro.
de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Padre, gracias por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Tengo la convicción que cada palabra que salió de ti quedó implantada en cada corazón que está abierto esta noche para recibir de ti. Porque tu palabra nunca sale de ti y regresa invanamente. Y esta noche quiero hacer a ti que me está acompañando en esta plataforma, te quiero hacer una llamada. O no, déjame decirlo así. Esta noche quiero que sepas que el cielo está por agarrar. El cielo está tan cerca. No la puedes ver, pero está tan cerca que la puedes agarrar esta noche. Esta noche puedes tomar una decisión. En vez de seguir por el rumbo de la vida que estás siguiendo, puedes decidir: esta noche voy a cambiar. Esta noche voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mi modo de pensar, voy a cambiar todo lo malo que estoy haciendo cada día. Esta noche me voy a cambiar. Y no puedes cambiar en tu propia fuerza, pero necesitas la fuerza divina, la fuerza de Cristo. Y esta noche Cristo está tocando a tu puerta, esperando para que tú abras, para que Él pueda entrar y tener un encuentro contigo. El encuentro de tu vida, el encuentro que te va a cambiar, el encuentro que te va a hacer una creación nueva, una nueva criatura. Por eso, si tú eres esa persona, te invito para hacer esa escojo, y quiero orar contigo, una pequeña oración de perdón y de salvación. Y quizás esta noche tú piensas: pero yo voy a la iglesia. Cada domingo voy a la iglesia y doy mis diezmos. Participo en las actividades de la iglesia. Pero te voy a decir algo que quizás no te va a gustar. La iglesia no te da la salvación. La Escritura dice muy claramente que la salvación solo se halla en Cristo Jesús. Y por reconocer y proclamar públicamente tus pecados y reconocer que Cristo murió para ti en tu lugar por motivo de tus pecados, por motivo de tus maldades en la cruz, pero que al tercer día de su muerte el Espíritu de Dios lo resucitó de la muerte y ahora está sentado en su trono en el cielo. Esa confesión tuya es
tu salvación. Reconocer a Cristo Jesús y aceptar que Él forma parte de tu vida desde este momento. Que Él sea el centro de tu vida. Si eres esa persona esta noche, te quiero invitar para orar conmigo. No te detentes diciendo quizás mañana, porque no sabemos lo que el día de mañana se va a traer. Ahora es el momento, ahora tienes la oportunidad. Una pequeña oración de perdón y salvación. Solo tienes que repetir mis palabras o oírlo con todo tu enfoque y con fe. Señor Jesús, perdóname. Perdóname por no haber cumplido con tus mandamientos. En este momento estoy arrepentido y he tomado la decisión para cambiar, para dejar todo lo malo detrás de mí. Por eso vengo en tu presencia, pidiéndote tu misericordia, tu perdón, pero también fuerza para empezar en ese camino de transformación, de cambio. Señor Jesús, esta noche, en este momento, abro la puerta de mi corazón, invitándote para entrar y tener una cena conmigo. Esta noche te doy mi corazón y te doy toda mi vida como una ofrenda de amor. Purifica mi corazón, Señor Jesús. Lávame con tu sangre preciosa y hazme limpio. Borra cada pecado de mí y dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Móldame, enséñame, fortaléceme y muéstrame y dirígeme por ese camino de salvación que esta noche, por tu misericordia y por tu gracia, se va abriendo para mí. Gracias, Señor Jesús, por escribir mi nombre esta noche en el libro de la vida, por hacer de mí en este momento un verdadero hijo o hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te quiero invitar, si has orado conmigo, para que tomes contacto con nosotros, porque te queremos conocer, queremos hablar contigo, te queremos informar, te queremos guiar y caminar conjunto contigo por el camino de salvación que esta noche Dios abrió para ti. Y si no has orado conmigo esta noche, durante la canción que viene, puedes inclinarte ante Dios y pedir a Dios su misericordia y su perdón, y para que Él abre el camino de salvación por medio de Cristo Jesús para tu vida.
otra vez no te detentes, porque mañana no sabemos si es que el mañana vendrá y qué va a traer consigo. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. La gloria sea para ti. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira luz más día y mi no sobra fuerza más, no me no entregar. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Te adoramos, Padre. Hubiera
camino ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Puedo ver, es tierra donde iré, una tierra bendecida, la que fluye leche y miel, tal como hizo Josué, yo también conquistaré, me revisto de valor y por la fuerza la tomaré, me pararé ante el gigante, no importando su estatura, y si hay murallas grandes sé que las derribaré, y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Gedeón fue respaldado por Dios al pelear su batalla, solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente, si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Que con él conquisto yo. Aleluya. En Cristo obtenemos nuestra fortaleza. Y un vistazo en este reloj nos enseña que estamos llegando al final de la transmisión de este lunes 10 de marzo. Pero primeramente quiero enviar un saludo y también un deseo de bendición, un deseo de un gran shalom para mis hermanos en Cristo. Les amo mucho, y también Geralda Soleyana, a Sharif y la familia completa. Y también un saludo y también un deseo de bendición y un gran shalom para Sharati y Senia, la familia Lamp, Michael y Elka Bonifacio, la familia Petronella y la familia Ursulita y todos aquellos que nos han acompañado esta noche en esta plataforma. Les deseo una feliz y bendecida nueva semana. Mañana a las 11
de la mañana. Mi hermano Cedric estará con ustedes con la programación Empapiamiento. Y lo que concierne a mí, si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Y vamos a finalizar con esta bella canción. Déjame ver cuál vamos. Ya, vamos a seleccionar aquel. ¿Ya? Muchas bendiciones y hasta la próxima oportunidad. Chao, 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 chao. Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales la seguirán. Y hoy creemos en tu nombre y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la unción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, de una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder. Tuyo es todo el poder. Tuyo es todo el poder.